Bueno, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, le quiero contar que FEMS, el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, ya está definitivamente operativo. Se hizo el lanzamiento el 27 de marzo y ya puede encontrar en la web, en www.fems.com.ar, toda la cobertura del evento, los videos, las grabaciones de todas las disertaciones. Encontrará también las exposiciones de los patrocinadores de FEMS, de Sancor Seguros y de Río Uruguay Seguros, el señor Godoy de Río Uruguay y la señora Betina Azunga de Sancor Seguros. También la disertación de Juan Paso, estuvo el superintendente de seguros en el lanzamiento y dijo en un tramo de su disertación que la agenda de género se debe linkear con la inclusión financiera, avanzando en cuál es su opinión y cuál es la postura de la superintendencia. Bueno, todas estas disertaciones que sinceramente fueron muy interesantes y esperamos que aporten en la temática de género, a ayudar a pensar y a generar cambios. Puede verlas usted en la página web. Bueno, ahora sí, les presento a nuestro invitado. Estoy con el señor Guillermo Pastore, que es CEO de Special Division Reinsurance Brokers. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gaby, por invitarme. No, gracias a vos, Guillermo. Contanos un poco. Primero, tengo varias cosas del mercado que quiero saber de acá, de la parte internacional, pero contanos cómo está caminando AFL Sudamérica, que es el joint venture que hicieron entre tu broker, Special Division, y el broker de Lloyds, de Londres, ¿no? ABL Insurance Broker. Contame, ¿cómo bien, viene todo bien. Bueno, eso se publicitó en noviembre del año pasado. Tal cual. Hicimos un acuerdo, constituimos una compañía en los Estados Unidos, que es AFL Sudamérica, donde los dos somos socios, y a partir de eso nos dio la posibilidad de tratar de desarrollar toda Latinoamérica. Desarrollar Latinoamérica, hay dos conceptos, uno que es hub, que es a partir de algunas oficinas en determinados centros y de ahí atender la región, y otra visión es tener oficinas en los diferentes lugares como para estar más cerca del cliente. Nuestra visión es la segunda, con lo cual, a partir de la oficina de Buenos Aires, ya estamos abriendo una oficina en San Pablo, esto muy próximamente acabamos de hacer, y de contratar fantástico. unas personas ahí, con un grupo de operaciones también, y el paso siguiente es Santiago de Chile y Bogotá, y ampliar un poquito la oficina de Miami. La idea es tratar de aportar nuevos productos, tecnología e ideas a lo que, si no se adiciona valor, deja de tener sentido, que es la intermediación. De acuerdo, pero ¿lo están manejando desde acá? ¿Cuál es el foco? ¿Desde dónde se opera? Estamos operando desde Buenos Aires y desde Londres y Miami. O sea, digamos, tenemos 3 operaciones montadas ya, que una es Londres, que es para todo el mercado del Lloyds y el mercado de Londres, el mercado de Miami, que para Latinoamérica es muy importante, y en Argentina, que también tenemos reaseguradores, clientes, y de acá también. Por ahora estamos operando con Paraguay y Uruguay, y Brasil ya desde una oficina que se está estableciendo en Brasil. Pese que ya venimos manejando negocios de Brasil desde Argentina hace un par de años. Muy bien, bueno, nos contarás cómo caminan. Ya hicieron el startup, ya está la operación estamos muy contentos, en marcha. muy entusiasmados. Contanos un poco qué está pasando, eso era la idea, que nos cuentes en el mercado internacional. Los reaseguros facultativos están bajando mucho subiendo mucho los precios. ¿Qué está pasando? Bueno, claramente han tenido pérdidas importantes, hay una reestructuración en Londres, la anterior jefa del Lloyds ya no está más, el nuevo jefe está buscando alternativas de rentabilidad, y es por eso que hay una modificación y un análisis importante en relación a los precios. Claramente los precios de los facultativos, que son los riesgos individuales, están teniendo una tendencia a determinados aumentos, pero no necesariamente los contratos o los tratados, que son los que cubren las carteras. Por ende, muchas veces cuando uno enfrenta una cotización, por ejemplo en la República Argentina, de un riesgo mediano o grande, muchas veces no ve los aumentos que en teoría se darían en otros lugares, debido a que se arma una tasa mix entre lo que puede llegar a ser el coaseguro amparado por compañías bajo sus contratos y la porción facultativa que se coloca en el exterior. De acuerdo, esto que vos decís me queda claro.
primero te quería preguntar, después lo seguimos ahondando. El ciclo blando, eso ya quedó claro que terminó, ¿no? Fue desde el 2008 más o menos que empieza a gestarse, después del famoso 2008 y el quiebre que fue a nivel mundial, hasta ahora, que hasta el año pasado, que se empieza a endurecer el mercado. ¿Cuándo pensás vos que va a durar este nuevo ciclo de endurecimiento? Bueno, primero no estoy tan convencido de esa secuencia. 2008, que fue la gran crisis de la subprime, lo que creó es falta de capitales, con lo cual yo no diría que en ese momento fue realmente la instalación del mercado blando. Creo que eso se dio un poco después. Ahora sí, la abundancia de capitales generó exceso de oferta, ese exceso de oferta dio la posibilidad de cobrar precios ridículos de reaseguro. Y te repito, no creo que haya empezado realmente un ciclo tan importante en mercado duro. Sí creo que hay una reversión de tendencia de blando a un poco más duro en determinadas líneas de negocios y que eso, en la medida de que aumente la tasa de interés y de que los operadores no estén satisfechos con los resultados, puede ser que todavía se endurezca más. Pero por ahora estamos viendo. O sea, no me aventuraría a decir que los precios de un día para el otro van a cambiar. Pero yo tengo información de algunas compañías que hay líneas de negocios concretamente que se endurecieron mucho. Por ejemplo, algunos me han comentado aumentos de hasta el 100% en las renovaciones, aunque no hubiesen tenido ningún siniestro. ¿Cómo los negocios de estas líneas financieras fundamentalmente son las que tuvieron este impacto? Y la pregunta era si vos crees que esto es bien a nivel local, que las investigaciones recientes sobre empresas constructoras, el famoso tema de los cuadernos, ¿corresponde a eso o corresponde a un tema del ciclo del mercado como estábamos hablando? Hay una mezcla un poco de todo, ¿no? O sea, si estamos hablando de determinado tipo de negocios de líneas financieras, uno tiene que analizar cuál es la oferta mundial que hay en relación a ese negocio y cuál es la tasa de riesgo que tiene y en el país que se está situando el negocio que se va a colocar. Entonces es un mix de ambas. Ahora, debe haber habido casos del 100%, puede ser, pero te vuelvo a repetir, en líneas generales veo aumentos interesantes, pero no tan importantes. Y creo que es un mensaje interesante. El 30 de junio renuevan la mayor cantidad de contratos en la República Argentina. Yo no espero básicamente que haya un aumento importante en las renovaciones contractuales de la República Argentina, que es lo que muchas aseguradoras están preguntando. Creo que se van a mantener precios en líneas generales estables y los casos que fueron buenos resultados, quizá haya una pequeña baja y donde hubo malos resultados, una alza. Creo que hay que analizar más en forma sectorizada. Entonces vos decís, este tema del endurecimiento que me lo han marcado en varias oportunidades, estamos hablando estrictamente de negocios facultativos. Estamos hablando de negocios facultativos y estamos hablando de ciertas líneas de negocios y territorios y determinado tipo de subgrupos de negocios de líneas financieras. Por ejemplo, si me están diciendo en catástrofe está aumentando en Estados Unidos, claramente sí. Los incendios forestales o los vientos en la Florida han generado un aumento en los precios de los catastróficos. Cuando estamos hablando un negocio de puro property en la República Argentina, por ahí no vamos a ver un aumento tan importante. Todo lo contrario, quizá vemos una baja. Entonces, depende de la línea y puede ser facultativo de un área o de la otra. Vos tenés, Guillermo, un gran conocimiento de lo que es el mercado de Miami, ¿no? Bastante. Bastante. Es más, estás viviendo Vivo ahí, sí. en Miami, así que lo conoces. Hubo ahora en la semana de reaseguro se habló de que los reaseguradores ya no tienen la libertad de suscripción que tenían antes. Y también esto se liga con este tema que yo te decía del endurecimiento, digamos, que no es tan, listo, no firmo, digamos, no tengo la firma tan rápida, sino que ahora me controlan más. ¿Es así? Hoy en día el mercado, más que nada, si se quiere facultativo también, pero ambos, está más en Miami o en Estados Unidos que en Londres. Contractualmente, claramente, está mucho más en Miami y puede estar en el resto de Europa, Alemania, Suiza eventualmente. Y el negocio facultativo te diría que la colocación debe ser alrededor del 30% de lo que se coloca en la República Argentina. El resto se coloca en otros lugares. Y básicamente determinado tipo de negocios. Cuando estamos hablando de una primaria, cuando estamos hablando de una estructura muy determinada,
seguirá el mercado de Londres, pero si no, seguirá trabajando y en forma más voluminosa todavía Estados Unidos y Europa. Perfecto. Bueno, Guillermo, entonces quedamos me quedo con eso, de que por lo menos lo que va a ser contrato, que es la preocupación de nuestros televidentes que nos siguen todos los programas. No veo grandes ahí problemas. No ves grandes No cambios. veo problemas y en facultativos, en líneas generales de property, tampoco veo grandes dificultades, salvo que haya habido enormes siniestros, pero también entre lo que son las capacidades contractuales amparadas en conjunto por coaseguro, más una porción que se termina colocando en forma facultativa, se llega a generar una moderación de los precios. No espero realmente en la Argentina subas alocadas. Bien. Salvo alguna línea especial, dato. muy especial. Muy especial, que es más referida con líneas financieras, como Está yo te decía. Referida a líneas financieras, eventualmente, algún tramo de líneas caución, financieras. Digamos, si estamos, determinado tipo de cuando garantías. Yo decía final, te quería preguntar si cuando me dicen líneas financieras, hablamos también de caución. Cuando estamos hablando de garantizar obras, ejecuciones en un país que tiene cierta tasa de riesgo con algunas empresas que están mencionadas, más el tema de capacidad, eso genera un combo que por ahí, para determinados casos, hace que el precio suba demasiado. Pero digamos que no es la media, o no debería serlo. De acuerdo. Bueno, Guillermo, seguiremos conversando. Nos contás a ver en este país si sigue todo en esta línea. Pero bueno, llegamos por lo menos a junio con un panorama esperanzador. Tranquilo, esperanzador. Absolutamente. Bueno, me quedo con eso. Gracias. No, gracias a Guillermo vos. Pastore, estábamos conversando. Y CEO de Special Division, el broker de Reaseguros. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. 1949-2019. 70 años. Instituto del Seguro de Entre Ríos, con solvencia y proyección. Muy bien, continuamos con Puro Económico. Gracias, Gaby Barbeito. Seguimos ahora con Camilo Tiscornia. Bienvenido, Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Camilo Tiscornia es director de CIT Asesores Económicos. Camilo es economista de la UCA, con máster en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella y máster de Economía de UCEMA. Camilo, vamos a hablar de macroeconomía, que es lo que a vos más te gusta. Empecemos por el tema que está preocupando más, que es el tema inflacionario, de los muchos que están preocupando. Marzo cerró con un 4%, o está cerrando con un 4%, todavía las cifras oficiales no se conocen, con una gran incidencia en los rubros indumentaria y educación, según el informe que ustedes elaboraron. Abril también viene muy caliente. ¿Cuáles son las perspectivas en materia inflacionaria? Mira, yo creo que, por un lado, hay algo que va a jugar a favor de que baje la inflación, que es que durante esta primera parte del año, sobre todo hasta abril incluido, tenés mucha carga de aumentos de precios regulados, que se llaman, ¿no? Arrancaste en enero con temas de agua, transporte, en febrero electricidad, ahora en marzo los colegios, otra vez algo de electricidad, más transporte, en abril el gas. O sea,
se ha juntado todo, y el gobierno lo ha hecho, yo creo que para separarlo lo más posible de las elecciones, todo el aumento de servicios públicos, y a partir de mayo eso pierde intensidad, con lo cual un factor que ha generado mucha inflación esta primera parte del año va a atenuarse. O sea que ahí tenés un factor que te va a ayudar a que baje la inflación. Lamentablemente lo que te juega en contra es que el dólar, que arrancó el año con cierta tranquilidad, empezó a subir a partir de mediados de febrero, y en la Argentina lamentablemente el traspaso del dólar a los precios es bastante rápido. Sumale también que los ajustes de servicios públicos inciden en los costos de las empresas, si algo se te quiere trasladar a precios, y que van habiendo de a poco ajustes en los salarios que también terminan trasladándose a precios. Entonces ahí tenés una parte que te complica. Ahí yo creo que igualmente el Banco Central está haciendo un esfuerzo bastante grande y costoso, digamos, en materia de actividad económica, porque la tasa de interés que mantiene es muy alta, pero yo creo que eso también va a terminar dando frutos en bajar la inflación. O sea que yo creo que estamos pasando los peores momentos de inflación y creo que puede haber una tendencia a la baja. El gran condicionante es lo que pase con el tipo de cambio, que es una gran incógnita. Tu colega Juan Carlos de Pablo dice en una nota en La Nación, dice que todos estamos esperando señales de reactivación, como un náufrago espera que aparezca en el horizonte un barco a rescatarlo. Y dentro de las señales de reactivación posibles, o de ese barco que podría venir en el horizonte, está la cosecha récord de 140 millones de toneladas que se anticipa para 2019. ¿Alcanza esa cosecha récord para una reactivación económica? La cosecha tiene un impacto doble, si vos querés, en la economía argentina. Por un lado, es nuestra principal fuente de dólares por la vía comercial. Cuando no tenés acceso a los dólares financieros, que es el caso de ahora de la Argentina, en donde los únicos dólares financieros han venido del Fondo Monetario, te quedan los dólares comerciales y la cosecha es la principal fuente de dólares. Te diría que ahí es donde la cosecha va a ser particularmente importante, y un poco atando con la pregunta anterior, estamos entrando en el momento en que la soja debería salir al mercado y eso favorecer el ingreso de dólares, lo cual favorecería cierta estabilidad en el tipo de cambio. Podría ayudar a que el tipo de cambio se calmara un poco. El otro aspecto que hay que tener en cuenta del impacto de la cosecha es el impacto en la actividad económica. Allí hay un impacto también muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista estadístico, en cuando vos calculás el Producto Bruto Interno, que es lo que se usa para medir el crecimiento, porque va a entrar una cosecha muy grande frente a una cosecha que el año pasado fue muy pobre. Entonces vas a tener un efecto estadístico muy fuerte durante el segundo trimestre. Pero ese efecto estadístico no necesariamente lo va a sentir la gente de igual forma. Obviamente que la reactivación del campo tiene un efecto muy importante en sectores relacionados y sobre todo en el interior del país, pero no creo que alcance como para que la gente perciba ese efecto tan fuertemente como se va a ver en las estadísticas. De todos modos, hay que tener en cuenta que más allá del campo y la cosecha, los últimos datos de actividad económica que hay del principio de este año, si bien son datos parciales y de algunos sectores, te marcan que ya empezó algún tipo de reactivación lenta al arranque de este año, sobre todo en construcción e industria, que han sido sectores muy castigados el año pasado. Entonces, alguna tenue mejora de la actividad económica yo creo que vamos a tener que ir percibiendo en los próximos meses. Perfecto. Hablaste de la posibilidad de que esa cosecha pueda estabilizar el tipo de cambio o ayude a estabilizar el tipo de cambio, que siempre es algo muy problemático en Argentina. ¿Qué pasa si hay una retención por parte de los sojeros y básicamente del sector agropecuario de esos dólares, de la liquidación de dólares? Por supuesto que esa es una complicación, porque lógicamente si la principal fuente de dólares que hay no se vuelca al mercado, difícilmente podamos ver al dólar estabilizado. Yo creo que en esta línea el Banco Central, sobre todo la semana pasada, anunció una medida que es que durante el mes de abril le pone un piso de mínimo de 62% a la tasa de interés de las letras de las licitaciones del ELIC, que son los bonos que negocia el Banco Central con los bancos. ¿Cuál es la idea de eso? Inducir a que los bancos trasladen de alguna forma esa tasa a tasas que ellos pagan a los depositantes, con la idea también de que inducir a quien tiene dólares de que se transformen esos dólares en pesos para aprovechar justamente las tasas de interés altas. Entonces, por un lado está esa medida del Banco Central y por el otro está, yo creo, también la necesidad que seguramente los exportadores van a tener de pesos para poder hacer frente a compromisos, con lo cual en algún momento van a tener que vender los dólares, creo yo, y eso debería ayudar a que haya un poquito más de flujo de dólares que no estuvo en el último, te diría, mes y pico. A lo que habría que sumarle que el gobierno acaba de conseguir el aval del Fondo Monetario para vender a razón de 60 millones de dólares por día
hasta 9.600 millones de dólares durante este año. Es decir que el gobierno, con dólares que ha conseguido del Banco Central, va a ir abasteciendo también el mercado con el objetivo de que el tipo de cambio no se escape, obviamente en un año de elecciones tan crítico como es este. Absolutamente, sí. La pregunta es si alcanza o no. Sí, y eso tiene mucho que ver con, creo yo que ahí con el tema político, que es donde está yo creo que en este momento el gran problema de la Argentina. Cuando uno ve distintos indicadores financieros, pero por ejemplo el riesgo país, que es un indicador para mí muy interesante, para la percepción de riesgo que hay de la Argentina y lo compara con la de otros países, uno ve que más allá de que el mundo pueda estar complicado, uno ve que hay un efecto diferencial en la Argentina. Claramente la percepción de riesgo en la Argentina está aumentando mucho más y se está distanciando de la de otros países emergentes con la que nos podemos comparar. Y creo que eso tiene mucho que ver con factores más bien locales y en particular con las elecciones. Y esto es lo que yo creo que es el gran factor de incertidumbre respecto a la evolución del dólar. Muy bien, vamos a una pausa, enseguida regresamos. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, ¿eh? Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve toda, ¿eh? ¿De dónde sos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué hacemos esta pregunta? Nosotros somos de acá, como vos. Ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, aprendiendo los mismos valores. Se trata de saber de esfuerzos, de trabajo duro, de saber que nadie te regala nada, pero que la tierra todo lo da. Que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Acá, creímos que hacer trayectoria era posible y hace 60 años construimos la nuestra. Llegó el momento de que crees la tuya. Nativa Seguros. Impulsamos tus valores. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Muy bien, continuamos en Pool Económico, último bloque con Camilo Tiscornia. Camilo, estábamos hablando del riesgo país, que está en 810 aproximadamente. ¿Cuál es la tendencia en esta materia? Bueno, esto forma parte también de la situación que estamos viviendo. En las últimas semanas, te diría, ha subido bastante y diferenciándose de lo que ha pasado en otros países emergentes. Acá te diría que hay una cosa que es positiva, que se ve en el riesgo país de otros países emergentes, que es el hecho de que la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, ha cambiado mucho la perspectiva de lo que cree que va a ser durante este año y ahora espera mantener la tasa de interés o incluso tal vez bajarla. Que esto es una excelente noticia. Totalmente, porque en general te favorece el flujo de capitales financieros a los países como la Argentina, los países emergentes. Ahora, así todo, esto la Argentina no lo capitaliza y yo creo que esto está muy relacionado con la incertidumbre
que hay por las elecciones, porque la realidad es que hay muchos desafíos a nivel macroeconómico y no queda claro, los candidatos que hay son opciones muy distintas de política económica para enfrentar estos desafíos y no queda claro quién va a ganar. No, es impresionante. La mayor certidumbre es la incertidumbre en Argentina, ¿no? Porque es increíble. Bueno, endeudamiento argentino llegó al 97% del PBI, depende de quién lo mida y cómo lo midan, pero en todo caso, por ahí leí que el 75%, que es lo que preocupa, está en dólares, la deuda en dólares. Hablábamos fuera de cámara, los temores que existen sobre un eventual default de Argentina en el 2020. Es algo que ya hace que la gente, por ejemplo, que los inversionistas especulen si las LETES, ahora la licitación de LETES que hoy se cumplió es la última, digamos, del 2019, ya la próxima sería para 2020. ¿Cómo ves esta situación del endeudamiento y de los temores de una cesación de pagos? Justo, yo creo que este es te diría, el principal desafío de lo que yo te decía recién, que hay que enfrentar a nivel macroeconómico. Y viene siendo el mismo desafío, que es la parte fiscal, desde que este gobierno ha arrancado. El gobierno lo intentó encarar con el famoso gradualismo, eso repercutió en más endeudamiento, y ahora, si bien se ha achicado bastante el déficit fiscal, ha habido un esfuerzo fiscal muy grande, y este año también, el tema es que el peso de la deuda se ha hecho más elevado, tal vez no tanto por la deuda que se ha tomado en los últimos años, sino porque con efecto de la evaluación se te achica el tamaño de tu economía, entonces esa deuda, que mucho está en moneda extranjera, como decías vos, pasa a pesar más en proporción al producto. Entonces, lo que esto quiere decir es que hay que seguir hacia adelante mejorando el resultado fiscal. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario contempla que así como el año pasado se toleraba un déficit sin el pago de intereses de la deuda, equivalente a 2,6% del PBI, este año se tendría que ir a 0 y el año que viene un superávit de 1% del PBI. Claro, por eso es que es muy importante quién gana las elecciones y qué alternativa de solución tenga para esto, porque definitivamente hacer sustentable esta deuda, que vos decís que está en el 90% del PBI aproximadamente, requiere hacer un esfuerzo fiscal importante. Si te llama Duhovne después de ver este programa, te dice, Camilo, tirame una soga, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué le tira una soga para que se ahorquen? Digamos, ¿qué hacemos? No, yo creo que tienen que seguir por el camino que han tomado. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo, yo creo que a la larga va a dar frutos. Lo que pasa es que la inminencia política siempre condiciona mucho. Camilo Tiscornia, muchas gracias por la participación en Público Económico. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias.